No, 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 no. No puedo dejarte de amar. ¿Cómo olvidarme de ti? Si me has dado la salvación. Todos hemos pasado momento de esperar en el Señor. De una u otra manera hemos pedido algo a Dios, y esa respuesta en muchas ocasiones ha tardado. No porque Dios tarda para responder, sino porque Él sabe el tiempo perfecto para contestar. ¡Aleluya! Por esta causa lloraron mis ojos, mar de lágrimas he llorado, Padre, y tú me consolaste. ¡Mamá, dilo! Papito lindo, mira al cielo y me pregunto. Papito lindo, mira al cielo y me pregunto. ¿Dónde estás, Dios mío? Respóndeme, te pido. ¿Dónde estás, Dios mío? Respóndeme, te pido. Mis ojos cansados de llorar, ¡Padre! mi destino no sé a dónde ir. ¡Jesús! Yo te pido, ven pronto a mí, te necesito en mi vida, Señor. Te necesito, papito lindo. ¿Qué podría esconderte yo? Tú sabes lo que voy atravesando. Tú conoces mi corazón. Espinos, cardos, piedras he hallado en mi camino. Pregunto y digo, mirando al cielo, Padre, ¿en dónde estás? Respóndeme, ven pronto, Dios mío, Dios mío. ¡Aleluya! Es necesario cruzar desiertos. Es necesario pasar por el horno de aflicción. Papito lindo, mira al cielo y me pregunto. Papito lindo, mira al cielo y me pregunto. ¿Dónde estás, Dios mío? Respóndeme, te pido. ¿Dónde estás, Dios mío? Respóndeme, te pido. ¡Gloria a Dios! Mis ojos cansados de llorar, mi destino no sé a dónde ir. Yo te pido, ven pronto a mí, te necesito en mi vida, Señor. Cuando hemos cruzado grandes desiertos, nos hemos sentido como flores sin agua. Nos hemos sentido como una rosa marchitada, Dios. Solo soy una rosa que se marchita sin la lluvia de tu bendición. Dios mío, necesito de tu lluvia. Pídalo, pueblo, pídalo, Señor. Tener paciencia, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sí, Señor, gracias, Padre, gracias, Jesús. Aleluya. Mis ojos cansados de llorar, Gloria a Dios. mi destino no sé a dónde ir. Yo te pido, ven pronto a mí, te necesito en mi vida, Señor. Mis ojos
Y yo te pido, ven pronto a mí, te necesito en mi vida, Señor. No te angusties o enojes, porque Dios altera sus planes, ya que por medio de esas circunstancias quiere que aprendas a esperar en Él. Vamos adelante, Ministerio Armadura de Dios, Elizabeth Carlos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando juzgaban sin causa de mí, eran noches duras, días que buscaba consuelo. Miraba al cielo y preguntaba, decía: